Muy buenas tardes, ya es miércoles y ya estamos aquí a las 4 y 5 de la tarde en este magazine de la 8 Zamora. Ya saben, 2 horas por delante para contarles un montón de cosas. Hoy además con un programa de lo más variado. Vamos a empezar contando. Iba a decir yo cantando, no vamos a llegar a tanto. Vamos a empezar contando. Vamos a hablar de literatura femenina, de poesía femenina. Luego les explicaré por qué. Vamos a hablar también con una mujer que está abriendo camino y rompiendo barreras. La primera mujer bombera que ha obtenido la plaza en el Consorcio Provincial de la Diputación. Sí, hay una chica que trabaja como bombera en la provincia. Luego la conoceremos con detalle y con detenimiento. También vamos a estar en el Viso, en esas excavaciones arqueológicas que han llevado a cabo en las últimas semanas vecinos de la zona y un grupo de arqueólogos expertos en la época Bacea. Y también vamos a hablar de una iniciativa que intenta poblar, valga la redundancia, pueblos. Intenta que se habiten pueblos de la España tan amplia que tenemos, en el que en esta iniciativa uno de los pueblos de Zamora se ha sumado en este verano. Pero vamos a empezar primero con la actualidad municipal. Más de 400 músicos participan estos días en Zamora en la 18ª edición del Festival Hispanoluso de Bandas de Música, una cita que tiene programadas muchas actuaciones musicales, pero también de otras disciplinas, como esta que ven. Es la actuación del mago Julito Rapado, vinculado también a la banda de Zamora, que es la que organiza este evento. Julito hizo ayer las delicias del público en el Parque de la Marina con un espectáculo divertido de magia de cerca. El festival continúa con un amplio despliegue de conciertos, pasacalles, conferencias y hasta un concurso de jóvenes intérpretes. Todo esto en diferentes localizaciones de la ciudad durante toda esta semana. Magia de corto alcance, la que vimos ayer en la Marina, jornadas de magia que ya están calentando motores porque están a la vuelta de la esquina este año entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre y las entradas para las galas ya están a la venta. El Teatro Principal acogerá la puesta en escena de 5 espectáculos los días 3, 4 y 5 de octubre con reconocidos artistas de nivel internacional. De momento conocemos un avance de los 5 que actuarán. Conocemos a 3. Están el danés Morten Christiansen, que combina sus habilidades como mago y comediante, reconocido como uno de los magos más originales del mundo. También los franceses Eric Lantin y Valérie, con una producción de grandes ilusiones en la que también participa el público. La representación española correrá a cargo del canario Héctor Mancha, artista multidisciplinar que fue un gran premio mundial de magia en el año 2015. Qué mejor carta de presentación, ¿no creen? Y otro tipo de magia, sin lugar a dudas, nos llega cuando escuchamos a gente como Charo Jaula. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantada. ¿Te gusta la magia? Me encanta. Creo que no he faltado a ninguna jornada. Soy mayor, ¿eh? Porque mira que lleva años. ¿Qué jornadas son? 10 y... ¡Ay, no me tengo apuntado, no me acuerdo! Muchas. Más de 20. 22. 22. O 23, o sí. Pues 22, me tendrían que poner una butaca o algo, ¿no? En las jornadas de magia. 32. Está echando David las cuentas, nos cuesta mucho. Mira, aquí está el cartel. Es que como tenía el tapado de una X, no la veíamos. Sí, porque en el 20 hicimos las 32. varitas mágicas. ¡Ah, es verdad! En la Plaza Mayor. Es verdad. ¿Qué dices? ¿Eres mayor? Bueno, eso es mental, Charo. Ya lo sabes. Que además la magia no tiene edad. Ni para verla ni para hacerla. Tengo una edad muy digna. Cada uno tiene la edad que quiere, al final. Y la que lleva encima y la que quiere tener. Bueno, Charo es una de nuestras narradoras en verano. También es otra clásica habitual a la que siempre invitamos en verano porque nos encanta escucharla. No te vas a atrever a cantar. Hoy no. El otro día en el Festival de Úbeda Jaén les canté ahí. Mira. Con todo el corazón. Pues un año preparas una cantando. Venga, vale. A ver qué tal nos sale. Bueno, Estupenda. Los veranos para Charo son complejos, complicados, la agenda está a tope. Has estado en Úbeda, has estado en Guadalajara, ¿dónde más has estado? Bueno, os quería contar sobre todo lo del Festival de Úbeda. El año pasado hicieron 25 años y tenéis que ir, si a mediados de junio os pilla por Jaén, porque allí en el Festival de Úbeda se hace algo que es increíble, es como Hamelin, el flautista, por las calles, cientos de personas te siguen y te paras en plazas preciosas, enormes,
y todo el mundo, esas cientos y cientos de personas, se paran y te escuchan y dices, pero ¿y toda esta gente? Y camino, y avanzamos durante bastante en la noche, en la larga noche, y en todo momento se va uniendo y uniendo gente a través de los cuentos, y de verdad que eso yo lo quiero hacer en Zamora. Eso hay que hacerlo. Ah, pues sí. Sí, eso y el festival como el Maratón de Cuentos de Guadalajara, que también estuve, que sabéis que yo también soy, eres lleva fiel de Guadalajara. 34 años, no, 34 o 36, ya no sé. Igual que los de magia, que no sabéis Pero los no llevo años que tantos llevan. años, ¿no? Llevo 20 y tantos. Y allí se cuenta día y noche. Día y noche. Ah, o sea, que es un maratón Es un ininterrumpido. maratón y a la vez un festival. No paran de viernes de 5 de la tarde a domingo a 3 de la tarde. No se para día y noche escuchando cuentos. Qué vicio más Pero saludable. eso es imposible de seguir de escucharlo todo. ¿Cómo hacéis? Claro. Pues mira, y la cantidad de gente que tiene que ir a contar. O sea, se reúne gente de todo el mundo y sobre todo de Guadalajara, todos los coles, todos los centros de lectura, o sea, cientos y cientos, se cuentan miles de cuentos en ese fin de semana. No, claro, es que son Así que muchas venga, horas. Zamora de cuento por el reto. Yo lo veo. A ver si superamos a los de Guadalajara Y y a los luego de Úbeda, todos a la vez. Todos. Y el otro día dijo Guti algo muy chulo, que Patrimonio tendría que también abrir sus puertas y contar en espacios de patrimonio, porque en muchos festivales ya se hace y es hermoso, si es hermoso escuchar cuentos ya en lugares icónicos, pues yo creo que nos lo merecemos. Es verdad. En Úbeda te he visto en alguna foto compartiendo escenario con más contadores. No sé si compartiste espectáculo también. Pues ¿Cómo se organiza eso? Ayudé a cerrar el festival, soy muy importante. Sí, con Luis Correia de Portugal, lo cerramos, comencé yo y él actuó al final. Y hubo, sí, varias noches, compartimos y fuimos contando, éramos 5 narradoras y narradores, y íbamos contando uno tras otro, y también es muy sabroso. ¿Y eso cómo se hace? ¿Os ponéis de acuerdo para seguir un hilo o cada uno hace sus cuentos y ya pues uno simplemente va detrás de otro y ya está? Sí, sí que tenemos reuniones para coordinar, porque hombre, es difícil, pero sí que es verdad que yo, cuando oía a Luis su cuento, yo lo cambié, iba a contar el mismo cuento. Ah. Mi versión, claro, que es muy diferente a la suya, pero en esencia. Y bueno, eso lo hablamos y decidimos eso. También es muy importante marcar el ritmo. Claro, tiene que haber una curva de emociones. Entonces, si contamos todos poético durante horas, o no, tiene que haber eso, la curva de poético, misterio, alegría, viaje, aventura. Tiene que haber una curva total de cuentos. O sea, que no cuentas con nadie al lado, cuentas siempre tú sola. Sí. Sí. Más digna todavía que con la edad. Sí, vamos pasando. Pero es verdad, no compartimos a la vez escenario, solo cuando hacemos mínimos, que hoy, si da tiempo, os contaré algún mínimo. Sí, hoy quiero mínimos. Hoy hay un poquito de todo. Pero ahí sí, hay un momento en el que vamos pam, pam, pam en el escenario contando cuentos mínimos, todos los narradoras y narradores. ¿Y te gusta más contar sola o con compañía? Yo es que estoy habituada a contar sola, pero el encuentro con otras voces yo creo que es necesario. Entonces, cuando me lo proponen, siempre digo que sí, porque es delicioso, la verdad. Sí. Bueno, hoy traes un cuento y varios mínimos. Sí. Luego nos explicas lo que son los mínimos. Vale. Venga. Pero quiero que empieces por el cuento. Muy bien. Pues es un cuento para familias. Así que niños, niñas que estéis por ahí, venga, veniros, abuelos, abuelas, toda la familia. Porque tengo una pregunta. Que levante la mano, tú también tienes que levantarla, ¿eh? Que levante la mano quien haya tenido alguna vez una pesadilla. Cuando tenía 6, 7 años más o menos. Muy bien. Cuando yo tenía 7 años tenía una pesadilla enorme. No sé cuál es la tuya, pero la mía es que había monstruos en el armario. Aquel día, aquella noche, yo no quería entrar en mi habitación, pero tenía que ir a dormir. Así que entré corriendo, cerré la puerta del armario a cal y canto y corrí hacia la cama sin mirar atrás y me tapé hasta las orejas. Dentro de mi armario estaba mi pesadilla. Aquella noche dije, se acabó, estoy harta de tener miedo. Y pensé un plan, que para eso tengo inteligencia. Le pedí a mi abuela los cañones de juguete, los puse delante de la cama. Le pedí a mi abuela el tirachinas,
¿Sabemos lo que es un tirachinas? Un palo, una goma, una piedra. Me preparé, apagué la luz y esperé. En la oscuridad de mi habitación se escuchó como la puerta del armario se abría. Y cuando mi pesadilla se posó en el borde de la cama, encendí la luz y dije: pesadilla, ¿detente o disparo? Pero con los nervios y el sudor se me escapó y disparé. ¡Pua! Y le di a mi pesadilla en toda la cabeza. ¡Pua! Y mi pesadilla empezó: ¡Pupa! ¡Pupa! Y empezó a chillar. Imaginaros, por primera vez tuve delante de mí a mi pesadilla, la podía ver. Yo tenía mucho miedo, pero para que no se me notara, intenté ponerme chulita. Y le dije: pupa, pupa, pupa. Llora, llora, pesadilla. ¿Que lo que lloras? En Zamora decimos: Ay, no lo meas. Ah, no lo Toma. meas. Y mi pesadilla: pupa, pupa. Y seguía llorando y chillando. Y yo, más nerviosa, con más miedo y un poco de alterada. Le dije: pesadilla, tú has sido la causante de que yo haya llorado durante un montón de noches. Así es que ahora lloras tú. Y mi pesadilla: pupa, 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 pupa. Y venga a gritar y a llorar. Mirad, yo con tanto grito empecé a enfadarme. Y tenía un calor. Que levante la mano quien alguna vez se enfade y tenga calor. Lo note por el calor. Madres, ahí estamos, abuelas, niños, niñas. Pues mi madre dice que lo mejor cuando tienes calor por el enfado es alejarte de la zona de conflicto. Así es que me fui al pasillo, cerré la puerta y para quitarme el calor imaginé gotitas de agua fresquita que me caían. Y para tranquilizarme y calmarme, imaginé que respiraba como oliendo una flor. Y al rato estaba de tranquila, ni tenía enfado, ni nervios. Me dio un sueño que me iba a ir a la cama, pero no podía. Allí estaba mi pesadilla. ¡Papá! ¡Papá! Así es que me acerqué y dije: pesadilla, perdona, ¿podrías llorar un poquito más bajo? Es que voy a dormir y no hay manera. Mi pesadilla me miró y me dijo: ¡Papá! Y yo la miré y dije: ay, perdona, pesadilla, que te he lastimado. Pero, ¡ay, qué dolor!, ¿no? Oye, ¿qué necesitas? ¿Puedo reparar ese dolor? Ah, ¿que sí te puedo ayudar? Dime, ¿qué hago? Ah, que me ponga en mi camita. Vale. Que te coja en brazos. Vale. Que te arrope. Vale. Y arropada y abrazada, mi pesadilla hizo. Y al rato se escuchó. Yo volví a mirar a mi armario. Dentro había otra pesadilla. La miré y dije: quieta ahí. Esta cama es muy pequeña. 3 no cabemos. Buenas noches. Colorín colorado, este cuento para familias ha acabado. ¿Cómo de fuerte ronca una pesadilla? Claro. Bueno, cuando eres pequeña ronca enorme. Es atronador. Así es que así acabar con las pesadillas. Hay que ser fuerte para Sí. afrontar las Y pesadillas. ahora mínimos, ¿no? ¿Qué es un mínimo? A A ver, ver. los cuentos mínimos son tan cortos que si te descuidas se acaba el cuento. Se te escapa. Así es que yo siempre aviso, a mí me gusta empezar o acabar con mínimos. Siempre aviso de que acaba el cuento porque hago así, esta vez en la tele, porque normalmente se aplaude, que es la forma de aplaudir en el lenguaje de signos. ¿Vale? Así sabéis que ese cuento se ha acabado. Y que hay que aplaudir. Si quieres, si te nace, si no, no pasa nada. Yo me doy por aplaudida, porque yo me encanta contar mínimos y me aplaudo a mí misma. Vale. Sí, vamos con Venga, ellos, son venga. cortitos y poquitos, ¿eh? Atención, toda la familia, que son para... Igual los niños algunos no lo entienden muy bien, pero es que ya lo entenderéis, o sí, no sé. Las arrugas de la cara de mi abuela dibujaban el mapa del tesoro. Yo le besé justo en el punto indicado. Mi abuela
sonrió, mostrándome los dientes de oro. Nací con los ojos de mi padre. La nariz es de mi madre. Y en mi rostro, ellos siguen juntos. Qué bonito este. Me leyeron las líneas de la mano. Están llenas de errores, faltas ortográficas y puntos suspensivos. Esbocé una sonrisa. Soy única. Y vamos con el último. Aquella niña se sentó a contarle cuentos al río. No quería que éste muriera en el mar. Le contó cuentos uno tras otro sin parar. El río finalmente murió en el mar, pero el mar se llenó de sirenas. Qué buena. Que serían todas las sirenas que estaban en todos los cuentos que esa niña le contaba. Allí estaban. Probablemente, ¿no? Bueno, te quiero contar dónde voy a estar en este verano. Eso te iba a decir. Primero te iba a preguntar, vale. Cuando estás en esos festivales donde tanta gente cuenta cuentos, ¿alguno escucharás? Claro, yo, primero que ser narradora, fui... Escuchanta. Fui en público. Claro, a mí lo que me gusta de los festivales realmente es escuchar las historias. Y imagínate, historias, eso, de todo el mundo, además, que siempre te pellizcan, siempre, siempre. Y en ese momento dices, bueno, esta historia me queda aquí, pero luego llega la noche y te vuelve, o dentro de un mes te pasa algo y de repente es como... ¿Y sabes lo que ocurre? Que aprendes a caminar de otra forma por la vida. Porque las historias tienen eso, nos dan placer y muchas herramientas. Así es que... ¿Qué historias te gusta escuchar? Me gustan mucho las historias mitológicas, las historias de misterio, las historias de vida y muerte, las historias de encuentros y desencuentros, de aventuras. Bueno, ¿qué no me gusta, diría yo? Te digo, como sigas así, ¿Qué acabas no con me el gusta? catálogo. Pero es que, claro, y además en cada momento vital, pues siempre hay un cuento para ti. Entonces, os animo a que en verano escuchéis y leáis y os contéis. ¿Dónde vas a estar este verano? Bueno, Lo que te queda de verano. Bueno, que este viernes voy a estar en la Biblioteca Pública de Benavente por la mañana para familias, ¿vale? Luego iré a Segovia, a Logroño, por Salamanca, por Castilla y León, y luego el 2 de agosto voy a estar en Alcañices, en el claustro, para familias en la tarde y en la noche para adultos. ¡Wow! Y en Formarí de Sayago, que ya sabéis que yo tengo sangre sayaguesa y me encanta. No puede faltar en la agenda, es verdad. Y luego me iré a Almería, me iré a Toledo, bueno, tengo diferentes eventos. Y por supuesto, no podemos dejar de vernos en septiembre. Ya sabéis que de septiembre a noviembre incluidos y de enero a mayo tenemos el ciclo de narración oral Anchas Castilla en la Biblioteca Pública de Viriato. Últimos viernes de mes o penúltimos, hay que estar atentos a la programación y en mis redes también lo cuelgo siempre, para familias en la tarde y luego a las 7:30 para jóvenes y adultos, ¿sí? Y quería comentar también que he estado en la escuela de AEDA. ¿Qué es AEDA? AEDA es la Asociación Profesional de Narración Oral de España, que soy también socia, claro, cómo no. Y vamos a la escuela, todos los veranos nos encontramos, este año fuimos al Valle del Jerte. Y ahí pues damos clase, vienen otras narradoras y narradores y nos hacen ponencias, hacemos talleres y sobre todo nos encontramos. Y ahí también a escondidas, porque está prohibido contarse cuentos oficialmente. ¿En serio está prohibido contarse cuentos? Sí, porque es como vamos a hablar de otras cosas fuera de lo oficial. ¿De qué van a hablar unos narradores como vosotros? Sí, hablamos del cuento, pero lo de contarse unos a otros... Buscamos rincones para contarnos. En secreto, debajo de Es guay que esté prohibido. De la sábana. Como con cuando las eras linternas. pequeña. Y leías ahí escondida. Si alguien quiere conocer todo sobre la narración, ponéis en internet AEDA, narración oral, y ahí tenéis recursos, bibliografía, agenda, todo tipo de artículos. Por favor, una página imprescindible para la gente que amamos la narración oral.
Y luego, cuando tú estás en el escenario, porque ahora estás aquí conmigo, aunque hay muchísima gente que nos está viendo, ahora estás aquí conmigo sola, pero cuando estás con público, ¿qué te gusta más? ¿Tenerles cerquita o tenerles allí a un gran público en un auditorio gigante? A mí me gusta sentirles cerquita. La verdad es que yo lo que hago siempre es sentir antes de empezar, no lo digo, pero siento como que nos abrazan los cuentos. Entonces, sí que es verdad que hay espacios, sobre todo cuando son niños y niñas, en los que tenerlos cerca es, pues eso, siempre es más cálido, pero también he actuado en teatros de 400 y 600 personas y os aseguro, bueno, en el Festival de Narración Oral Narrar enamora se cuenta en el teatro y de la gente que ha estado, que seguro que hay alguien dentro del público, a que os habéis sentido que estamos cerquita cuando narramos, porque es lo que tienen los cuentos, que la palabra viva es muy fértil y siembra allá donde estés escuchando. Y solo con el tono que le pone Charo y todos los narradores, claro, y esa mirada que te pone, pues ya da igual que estés a 1 metro o a 15. Exactamente. Pero es muy importante que te miren cuando te cuentan cuentos. Sí, muy, porque muy el importante. gesto evidentemente también porque forma parte del relato. Te lo cuento a ti y tú existes porque nos miramos. Y el cuento existe porque bailamos juntos los cuentos. Pues otro año cantas y otro bailas, te tocó. Uy, lo ya del sabes baile que ya de sé que te bailar- mola mogollón. Venga, va, completito. Con esos zapatos seguro que éxito asegurado. Charo, gracias, de verdad, disfruta del verano, Siempre. porque trabajas mucho, pero lo disfrutas, así que disfrútalo. Gracias. Ahora nos vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida. Buscar el pueblo más idóneo para gente de ciudad o a lo mejor que viene de otro pueblo que quiere cambiar de aires. Es la iniciativa de la que vamos a hablar ahora, una iniciativa a la que este mismo verano se ha sumado Toro. Es el primer pueblo de la provincia de Zamora que se ha unido a esta iniciativa que se llama Vente a vivir a un pueblo, cuyo responsable, el ideador de todo esto es Ramón Pradera. Ramón, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sara? Encantado de saludarte. Nosotros también encantados de saludarte. Vente a vivir a un pueblo es una plataforma de internet que intenta eso, promocionar pueblos, explicar cómo son cierto tipo de pueblos, los que quieren publicitarse o anunciarse en esta plataforma, para ofertar sus bondades para futuros habitantes, ¿no? Totalmente, Sara, porque fíjate, yo creo que el peor término marketingiano que se ha inventado en los últimos años es ese de España vaciada. A ti si te invitan a ir a vivir, no sé, al Pozo de las Serpientes, ¿te irías a vivir al Pozo de las... Pues la verdad es que no resulta lo más atractivo del mundo. Nosotros llevamos 5 años trabajando en que existe otra España, esa España rural, pero que es la España de las oportunidades, la España de las posibilidades. Queremos explicar, sobre todo a los urbanitas, lo que decías al principio, que ese sitio donde se han ido de vacaciones ahora en verano, también puede ser un buen sitio para vivir, que es un sitio donde una persona, donde una familia puede desarrollar un proyecto personal y profesional con garantías de éxito. De hecho, si no, Sara, no quedaría nadie en los pueblos y todo el mundo viviría en las ciudades, ¿no? Yo, fíjate, me paso la vida viajando por los pueblos de España y al final cuando entrevisto a la gente de los pueblos, a los alcaldes, a los pequeños empresarios y demás, no me encuentro a ninguno que se quiera marchar. Hablan lógicamente de los problemas, de la situación a veces complicada, pero también hay que tener en cuenta que la ecuación perfecta de vida no existe, ni en la ciudad ni en el pueblo. Pero sí que se puede poner en valor todas las fortalezas, toda la calidad de vida tan enorme que hay para vivir en un pueblo. Nosotros llevamos 5 años trabajando en este proyecto, en ventevivirunpueblo.com, explicando, como te decía, a los urbanitas esa calidad de vida que hay en los pueblos, qué es lo que pueden tener, ese escaparate tan espectacular que tiene la España rural, y más o menos unos 3.000 núcleos familiares se han ido a vivir a un pueblo gracias a nosotros. 5 años, si he hecho la cuenta atrás, yo soy muy de letras, ¿vale? Pero algún número sé hacer. Nos lleva 2020, la pandemia, el confinamiento, ¿tiene algo que ver con esto? Todo. Tiene que ver todo, fíjate. Yo quería crear una herramienta que ayudara a dar vida a los pueblos desde hacía muchísimos años. Era imposible, o sea, arrancar a la gente de las ciudades y llevar la vida a los pueblos me costaba muchísimo, hasta que llegó el confinamiento. En el confinamiento es donde la gente al final empieza a preguntarse si ese piso de 60 metros cuadrados, interior, sin ascensor, con poca ventilación, en el que, bueno, más o menos te habías acostumbrado a vivir, si a lo mejor es la mejor opción de vida que hay. Y entonces, por primera vez en la vida, empiezan a mirar a los pueblos con otros ojos.
ten en cuenta que también algo de culpa tienen los pueblos, no es que quiera echarles la culpa, sino que es que hay que tener en cuenta que una de las principales industrias que tenemos en España es el turismo. Entonces, la información que los pueblos han volcado a las ciudades en los últimos 30, 40 años ha sido una información de turismo. Todo el mundo sabe perfectamente cuando va a un pueblo dónde dormir, qué comer, qué excursiones hacer, en bicicleta, en canoa, en caballo. Pero cuando se plantean, ¿y ahí podría vivir? ¿Hay colegio? ¿Hay centro de salud? ¿Cómo son sus comunicaciones? ¿Tiene fibra óptica? Esas dudas no las tenían resueltas. Entonces mi idea fue crear un gran archivo audiovisual a través de videofichas donde la gente pudiera tener toda esa información, donde sobre todo se respondieran a los 10 grandes miedos que tiene un urbanita a la hora de irse a vivir a un pueblo, que son las distancias a una ciudad, la población, sus transportes, sus telecomunicaciones, el precio de la vivienda en alquiler o en venta, el trabajo local que hay allí, ¿hay mucho, hay poco? O de qué tipo es? Sus instalaciones sanitarias, sus instalaciones deportivas y sus instalaciones educativas. Esos son los 10 grandes filtros que aparecen en la videoficha, pero luego aparece otra información que es fundamental para alguien que se quiera vivir a un pueblo. Está fenomenal que un pueblo tenga una iglesia del siglo XVI restaurada, pero en el día a día la realidad es que no me vale para nada eso. Necesito saber si hay supermercado, banco, cajero, si tiene una residencia para mayores, piscina, un río, cómo son sus parques y jardines, bares y restaurantes, si hay un centro cultural. Esa información que al final me ayuda a saber si voy a necesitar el coche o no, si puedo ir con mis hijos o no, si, bueno, a encontrar el pueblo que se ajuste a tus necesidades. Y tengo que decirte una cosa, Sara, da igual las características que tenga un pueblo. Hay pueblos muy pequeñitos que no tienen nada, que a lo mejor solamente tienen un bar, y pueblos con una infraestructura espectacular, con servicios. Después de 5 años sabemos que hay público para todos los pueblos. Lo más importante es que le den visibilidad al pueblo, visibilidad sobre todo digital. Tenemos cada mes más de 60.000 usuarios que están buscando un pueblo al que irse a trabajar, al que irse a emprender, en el que empezaron una nueva vida. Si tu pueblo no lo posicionas, si a tu pueblo no le das esta visibilidad que nosotros ofrecemos, la verdad es que va a ser complicado que puedas conseguir nuevas empresas que se instalen y nuevos pobladores. Por ejemplo, un caso de gran pueblo que tiene todos los servicios precisamente es Toro, que es el primero de la provincia de Zamora que se ha sumado a esta iniciativa. Tú que eres de aquí de cerca, de Valladolid, lo conoces bien, ¿no? Cuéntanos qué bondades tiene Toro, qué grandes oportunidades ofrece Toro para estos nuevos pobladores que visitan vuestro portal. Pues fíjate, Sara, te voy a ser sincero, yo soy vallisoletano, soy castellano, además me encanta mi trabajo porque conseguí fusionar mi pasión, que es viajar en mi moto por España, con esta profesión de comunicador y de dar a conocer. Llevo 1,5 millones de kilómetros recorridos por las carreteras secundarias de España, por los pueblos, y Toro no lo conocía. No me Y ha sido digas. una bueno, no, no, es que ha sido una ilusión fascinante. O sea, me he quedado tan sorprendido, tan fascinado. Además, yo tengo distintos equipos de filmación. No, no, yo quería ir a grabar Toro. Esa videoficha que van a encontrar de Toro, esa videoficha la pude realizar yo en compañía del concejal Carlos Rodríguez, que es un fenómeno también y que apuesta totalmente por este proyecto y que ha sido uno de los que ha entendido el potencial tan enorme que tiene una herramienta de estas características. Y yo la verdad es que iba alucinando por Toro, por su entorno, por su paisaje, por sus instalaciones, por sus servicios, por la calidad de vida que es que se huele si bueno, vas andando por las calles de Toro. Es uno de esos pueblos, uno de estos ejemplos que te estaba diciendo, que fíjate que es necesario que la gente lo conozca. Está siendo un éxito rotundo la videoficha en nuestra plataforma. La cantidad de visualizaciones que está teniendo, de gente que se está interesando, que está preguntando, que quiere ir ahí, porque además no solamente tiene Toro servicios e infraestructuras, también tiene algo muy importante, que es futuro. Ahora mismo, Toro, con esas instalaciones espectaculares del Cuartel de la Reina y toda esa ampliación, son nuevos pobladores que van a generar nueva actividad económica que supone una nueva oportunidad para muchísimos emprendedores. Entonces, Toro yo creo que es una oportunidad espectacular para todos aquellos que están buscando empezar una nueva vida en un pueblo. Así que me parece un sitio fascinante, un sitio alucinante por descubrir, por conocer, y te digo que no va a ser el último de la provincia de Toro, porque después de la entrada de Toro nos están llamando cada vez más alcaldes interesados en ver cómo puede entrar. Fíjate, Castilla y León es la comunidad autónoma con más presencia en la plataforma y con un éxito espectacular. Yo recomiendo, fíjate, a los espectadores, si entran en venteaviraunpueblo.com, que vayan a la parte de testimonios. Esas son las mejores explicaciones de por qué merece la pena irse a vivir a un pueblo. Vas a encontrar casos de gente joven que ha ahorrado y que ha empezado un emprendimiento en un entorno rural y que de repente con 24, con 27 años ya tienen su vida encarrilada, su negocio, su vida que está fenomenal. Pero también gente mayor, a lo mejor con 70 años, con una discapacidad
y que de repente también está emprendiendo en un pueblo y lo está pudiendo sacar adelante. Entonces, hay muchas historias con las que las personas se van a sentir identificadas y van a decir, yo quiero ser como esta persona, yo puedo tener esa calidad de vida, yo puedo vivir ahí. La vivienda se está relevando últimamente como uno de los grandes problemas a la hora de afrontar una vida más o menos digna. No sé si tenéis problemas también para facilitar viviendas a estos nuevos pobladores interesados en irse a vivir a pueblos más o menos grandes. ¿Cómo está esa situación del mercado inmobiliario en los pueblos? La vivienda es un problema absolutamente en toda España, en las ciudades y en los pueblos. Vamos a ver, mi recomendación a los usuarios es que vayan a los pueblos. En los pueblos existe, al final, cierta desconfianza uff, ¿quién se me va a meter aquí? ¿Quién tal? No, no, al final, si tú vas a ir a un pueblo, vas a ir a trabajar, vas a ir a emprender, es bueno también que ellos te conozcan, que ellos te vean y que, bueno, pues que vean que das cierta seguridad a la hora de poder alquilar, porque sobre todo el problema está en encontrar casas en alquiler. Este problema ocurre en toda España, ocurre en las grandes ciudades, pero ocurre también, fíjate, en pueblos pequeñitos. Yo vengo ahora hace poco también de grabar en Regumiel de la Sierra, un pueblo muy pequeñito de la Sierra de la Demanda, en Burgos, y fíjate, tienen puestos de trabajo para trabajar en el sector maderero, pero también tienen problemas con la vivienda. En el caso de Toro es distinto. Toro sí que está haciendo una apuesta importante por la vivienda, sí que está, si vas al pueblo vas a ver que están trabajando en la construcción, que están rehabilitando viviendas. ¿Qué tal? Toro es un buen sitio, buenísimo sitio donde poder encontrar vivienda y que ofrece un mercado muy interesante. Pero yo recomiendo sobre todo eso, que se viaje al final. Una vez, la mejor recomendación para un usuario es que entre en la plataforma, que pueda localizar según sus perfiles ese pueblo que mejor se ajusta a lo que él está buscando, pero una vez que localice el pueblo, que se acerque a conocerlo. Nosotros en la plataforma tenemos muchas herramientas para aumentar ese atractivo hacia los entornos rurales. Tenemos, fíjate, bolsa de vivienda, bolsa de traspasos, bolsa de trabajo, tenemos formación online para que la gente pueda teletrabajar, tenemos una asesoría para emprendedores, tenemos un marketplace para dar salida y conocimiento a los comercios locales, tenemos hasta una aplicación para luchar contra la soledad no deseada en los entornos rurales. Pero al final, la bolsa de vivienda funciona si los usuarios la visitan porque los propietarios ponen la vivienda en alquiler. Yo de verdad invito a los propietarios de vivienda de los entornos rurales que las pongan en nuestra bolsa de vivienda, que conozcan también a las personas que estén interesadas para que se pueda agilizar el mercado, porque al final, pues estamos en la misma sala. Si los pueblos necesitan nuevos pobladores y no hay vivienda, pues la ecuación no funciona. Sí que hay que trabajar mucho por parte de las administraciones también, te lo digo, en poder facilitar y agilizar esos trámites burocráticos para tener más vivienda en alquiler y en venta. Decías que desde que empezasteis con esta plataforma, unas 3.000 familias o más de 3.000 familias han conseguido cambiar de vida, irse a un pueblo a través de esta intermediación. ¿Cuánta capacidad de éxito hay entre los interesados y luego los que consiguen su objetivo? Bueno, vamos a ver, esto es un proyecto siempre a medio y largo plazo. O sea, nadie de repente ve un pueblo y dice, anda, mira, me voy a vivir ahí. No, no, no. O sea, esto es un proceso, es una toma de decisión que lleva su tiempo. Yo te puedo decir que yo soy castellano, como te decía, tengo una casa en Simancas a la que viajo siempre que puedo, pero también me muevo mucho en Madrid y en Madrid tengo muchas reuniones. Bueno, no te puedes imaginar la cantidad de gente que conozco en Madrid de en torno a unos 50 y pico años, que su proyecto vital ahora mismo está en deshacerse de la ciudad e irse a vivir a un pueblo y estar buscando un pueblo. Pero claro, son proyectos que esta gente está planteando a 4 o 5 años. No te puedes imaginar también cuánta gente joven que está ahora mismo en la universidad está diciendo, bueno, yo voy a terminar, pero una vez que tenga mi proyecto, voy a emprender mis instalaciones y demás para este proyecto de emprendimiento, estoy buscando un pueblo. Ya están buscando, por lo tanto, para los entornos rurales posicionarse, mostrar ese potencial que tienen, su ubicación, sus instalaciones, sus servicios, lo que ofrecen, lo que tienen, es fundamental. Mi recomendación absoluta para cualquier entorno rural, de verdad, es que le den visibilidad, que muestren lo que estábamos diciendo, que esta es la España de las oportunidades, la España de las posibilidades. Pero si no se pasa, y esto te lo digo totalmente en serio, Sara, creo que es fundamental, por la visibilidad digital de esos entornos rurales, porque ahora mismo todo está en Internet, todo está en Internet. Cualquier consulta que hacemos, ya no te hablo de la inteligencia artificial, ya vas a ir al cine, vas a buscar las entradas por Internet, vas a buscar un coche de segunda mano, lo vas a buscar por Internet. Vas a buscar un pueblo en el que te vivir, lo vas a buscar por internet. Al final van a acabar en una plataforma como la nuestra, como la de venteviranpueblo.com, donde tenemos ya más de 500 pueblos de toda España, desde Galicia hasta Canarias. Entonces, claro, si no encuentran un pueblo o tal, van a pasar al siguiente. Son 60.000 usuarios y además 60.000 usuarios que, como digo yo, aportan a la economía de un pueblo. Son 60.000 usuarios los que tenemos habitualmente que están buscando un pueblo en el que instalarse para ir a aportar, ya te digo, para ir a trabajar, para ir a emprender.
que vean los casos de los testimonios. Mira, a mí me encanta, tengo uno de los casos que más me gusta, estos que te decía antes. Hay una chica que se instaló Aldea Vila de la Ribera, ¿no? Una chica de 24 años, después de trabajar en un restaurante de comida rápida durante 4 años. Bueno, ha cogido un hotel boutique rural maravilloso. Es un ejemplo muy inspirador. El otro que te contaba antes, esa persona con discapacidad, es una historia fascinante de un personaje JJ que estaba llamado a ser uno de los grandes chefs de Europa, pero que se quedó ciego con 50 años. Bueno, pues ha vuelto a su pueblo natal, que es Castrojeriz, en Burgos, y allí ha montado una casa rural maravillosa, que por cierto tiene más escaleras, y él se apaña fenomenal con su bastón y demás. O sea, que todo es posible. O sea, la vida, el potencial que existe en un entorno rural es espectacular. Zamora, yo creo que es uno de los grandísimos sitios por descubrir, un sitio al que le falta también apostar mucho también por esta comunicación digital para poder mostrar todo ese potencial que pueden ofrecer. Bueno, pues aquí está esta oportunidad también para saberse mostrar, para empezar a venderse también a este público potencial que es tan amplio. Ramón, muchísimas gracias por contarnos tu iniciativa y felicidades también por Muchas esta... gracias, Ana. No me gustaría, por cierto, Sí, terminar sin antes decir que no solamente ofrecemos el potencial, también apostamos, fíjate, hay una apuesta que hacemos muy fuerte desde hace 2 años por la cultura también en los entornos rurales, ¿eh? Por demostrar que frente a estos grandes festivales de verano que estamos viendo en todos los sitios y que España es una potencia europea, oye, también se puede apostar por los festivales en los pueblos. Entonces nosotros llevamos desde hace 2 años trabajando con Iberdrola en un festival de microcine de verano, que hemos estado, por ejemplo, en Muelas del Pan, en Zamora, lo llevamos el año el pasado, año pasado, y este sí. año lo volvemos a poner en marcha. También pasaremos por Castilla y León. Vamos a estar el día 29 en Ciudad Rodrigo y el día 30 en Villarino de los Aires, con este festival en el que invitamos a todos los vecinos a pasar una noche maravillosa con palomitas. Es un festival de cortos, 40 cortos que a la gente le hacen pensar, sonreír, llorar, emocionarse. Y que esto también es venteaviraunpueblo.com, es apostar también por esa calidad de vida, por la cultura en los entornos rurales. Eso es otra posibilidad más de los pueblos de nuestra vida, exactamente. Gracias, Ramón. Gracias, Sara, un placer. Igualmente. Bueno, y ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos más temas que contarles. Vamos con nuestra siguiente invitada. Ya estamos de vuelta y ya estamos con nuestra siguiente invitada. Solo les voy a decir para empezar el nombre. Se llama Sara y se apellida García. Y yo ya, antes de empezar, ya llevo sobre la base que Sara García es un nombre con un apellido junto que impone. Nosotros conocemos a una Sara García, la conocen perfectamente todos, que es zamorana, motociclista ella, que se dedica a hacer locuras de carreras con moto, que además es ingeniera mecánica, o sea que es como muy... Todo ello como muy trabajo de chicos y de hombres tradicionalmente, donde ella también ha impuesto y ha dado pasos importantes adelante. Hay otra Sara García bastante famosa que es astronauta leonesa, ella, que también está imponiendo sus avances como chica en un mundo complicado para ellas hasta ahora. Y aquí tenemos a otra Sara García. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien. Que ella es bombera. No me digan que no es un cambio importante en un sector, en una profesión también tradicionalmente de hombres, Sara. Sí, pero bueno, yo creo que ya poco a poco cada vez vamos entrando más mujeres, hay más chicas también opositando, entonces es cuestión de tiempo que digamos que cambien un poco los porcentajes. ¿Por qué les cuesta, os ha costado tanto? Bueno, a ver, yo puedo hablar de mi experiencia personal y yo me había planteado opositar a bombera hace 7 años u 8 y me surgieron muchas dudas, porque yo todos los chicos que conocía que eran bomberos eran 1,90, 90 kilos, digamos un poco armarios, ¿no? Físicamente. Claro, y yo me veía a mí que mide 1,58 y es como, ostras, pues hay una diferencia, digamos, física importante. Y tampoco había un referentes de mujeres y claro, te entra la duda, ¿no? Yo seré realmente capaz de desarrollar este empleo. Y bueno, luego, pues tardé mucho tiempo, también necesitaba conocerme un poco a mí misma, centrarme en que realmente esto era lo que quería y luego a base de hablar pues, con compañeros que eran bomberos y ya me animaron completamente y otras chicas que también eran bomberas y decían, no, que tú puedes perfectamente realizar este trabajo
Y bueno, y eso, cada vez somos más mujeres que estamos entrando en el cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que eso también ayuda a las nuevas generaciones o a las chicas que se estén planteando si opositar o no. Dices, bueno, si esta chica ha entrado, yo también igual puedo entrar, ¿no? Entonces yo creo que a medida que cuantas más seamos, más va a ser el efecto llamada para que seamos más. Se necesitan ejemplos para que cambie el chip, probablemente. Para que cambie el chip y para que se normalice, porque... mira, lo escuchaba en una entrevista de una chica, creo que es suboficial en Cataluña, y claro, ella decía que muchas veces cuando ibas a una intervención y ya la gente mismamente se extrañaba de ver que eras mujer, eso te hacía como plantearte, ¿no?, si realmente estás en tu sitio, ¿no? O cuando tienes ropa que no es de tu talla, o así detallillos, ¿no?, que te hacen sentirte igual, decir, igual este no es mi sitio. Pero hay que hacerse fuerte y decir que claro que es mi sitio y el de otras muchas que tienen que venir. Y normalizar, que, o sea, al igual que yo creo que también es un poco una cuestión histórica, ¿no? O sea, cada vez que hemos querido dar un paso hacia adelante en alguna profesión, como médicas, abogadas, mismamente solo estudiar una carrera universitaria, siempre se nos ha puesto pegas, siempre. Entonces yo creo que esto es un poco lo mismo, pero en el siglo XXI, y es seguir avanzando, poco a poco, ir entrando. A las bomberas os ha costado más, porque, por ejemplo, había ya mujeres policías, guardias civiles, están en el ejército, Sí. pero siempre se decía que los bomberos tienen unas pruebas físicas previas para entrar que son muy duras y que a las mujeres, a las chicas, les cuesta más. Es lo que siempre se dice. Claro que nos cuesta más. O sea, de hecho, yo creo que que estemos entrando más también ayuda el que en todas las oposiciones hayan baremado las pruebas físicas y tengamos unas marcas de... Pues como en cualquier competición, porque a nivel deportivo no competimos hombres y mujeres. Hay una categoría femenina, una categoría masculina, pues esto viene a ser lo mismo. Es un tema un poco polémico, hay 1000 discusiones, pero... También se tiene un concepto del bombero que no es real. Se tiende, o sea, parece que todo el mundo piensa que los bomberos hombres son todos Superman y tampoco es así. Es importante estar en forma, por supuesto, hay que estar fuerte, tienes que mover unas herramientas que pesan, hay intervenciones que son largas, que tienes que aguantar, que tienes que aguantar el calor, tienes que estar en forma. Pero si las pruebas físicas fueran tan determinantes para ser bombero, se repetirían todos los años, ¿no? Si te piden que para ser bombero tienes que cumplir unas determinadas pruebas físicas y que eso es imprescindible para ser bombero, ¿por qué no se pasan esas pruebas físicas todos los años, ya que son imprescindibles para desempeñar tu puesto de trabajo? ¿O por qué cada administración pone las pruebas físicas que le da la gana para entrar? Que esa es otra, ¿no? Resulta que igual en León tienes que correr un 1500 para ser bombero, pero aquí tienes que correr un 1000. Pero si es el mismo empleo, ¿no? Porque, o sea, y luego se está hablando continuamente de los baremos para mujeres, pero también hay baremos por edad, que de eso nadie habla. Es verdad. Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Al final las pruebas físicas es una forma de seleccionar gente, igual que te ponen un examen teórico, igual que te ponen pruebas de vértigo, de claustrofobia o psicotécnicos o de conducción, es una manera de seleccionar. Y mientras sigan siendo pruebas que realmente no reflejan el trabajo que se desarrolla, mientras sigan siendo pruebas de atletismo, pues deberán ser baremadas. Ahora, si cambiasen el proceso de oposición, que es lo que deberían hacer, y pusiesen pruebas realistas, en plan, pues todos tenemos que poder ser, o sea, que ser capaces de coger un muñeco de 70 kilos y sacarlo. Pues todos tenemos que ser capaces de coger un muñeco de 70 kilos y sacarlo. O subir a una torre con 40 kilos de peso, lo que quieras. Pero pruebas que realmente reflejen el trabajo que vas a desarrollar. No pruebas de atletismo de correr un 1000, salto de longitud o salto de altura, dominadas. Bueno, yo por ejemplo dominadas, de hecho hago más que algunos compañeros hombres, aunque yo tampoco soy de las chicas que más dominadas hace. Entonces, continuamente se duda de nosotras o se nos critica por esas pruebas de acceso, pero lo que hacen esas pruebas de acceso es generar una mayor igualdad de oportunidades. ¿Qué aporta una mujer en un cuerpo de bomberos? Pues aportamos otra visión, porque nosotras, igual por ejemplo nos centramos más en la técnica, nos apoyamos más utilizar otras herramientas que no sean igual aplicar única y exclusivamente la fuerza bruta. Luego somos nuevamente más pequeñas, más ligeras, para trabajos de rescate en altura.
es un beneficio tener a alguien ligero Y ágil. y ágil y que seamos pequeñas. Por ejemplo, si tienes que entrar en un coche para hacer un bloqueo cervical por un hueco pequeño, pues igual hay gente que no entra. Nosotras normalmente somos más pequeñas y entramos. Y luego que nos ven más pequeñas, pero tenemos fuerza igual. Quiero decir que las herramientas de escarcelación las manejamos igual y que somos perfectamente capaces, que eso es algo que me quema mucho, ¿no? Que siempre se nos cuestiona por el mero hecho de ser mujeres. Es muy injusto porque la sociedad cuestiona a las mujeres para muchas cosas, pero para... Sí, que es así. Pero claro, si se trata de un trabajo físico, todavía como más insistente, ¿no? Como es, sí, porque bueno, se tiene un poco esa... Es Creo un que poco a concepto, poco, ¿no? Es un sí, ese concepto concepto que erróneo, somos ¿no? princesas, ¿no? De que no valemos o que somos débiles, no sé, cuando, bueno, a igualdad de entrenamiento obviamente no vamos a rendir igual que un hombre, pero es que luego hay mucha gente que pasa las pruebas físicas y luego no sigue haciendo deporte, con lo cual normalmente el perfil de mujeres que entramos en las oposiciones de bomberos somos mujeres deportistas, que hemos sido deportistas y continuamos siendo deportistas a lo largo de nuestra vida. Entonces... Sara fue karateca, ciclista, llegó a competir incluso en un equipo en Bélgica, Sí. Profesional, en el Tour de Bélgica, también ha sido escaladora, haces Sí, es lo que escalada, más hago últimamente, haces sí. escalada deportiva, o sea, Sí. deportista es totalmente, físicamente, está súper preparada. Mentalmente, ¿cómo de complicado es este trabajo, Sara? Bueno, pues... ¿Cómo se entrena eso? Pues mira, a mí me ha ayudado mucho escalar, porque escalando tienes que ser capaz de controlar el miedo en muchas situaciones, ¿no? Porque, bueno, o sea, yo cuando voy a escalar lo normal es que me caiga y vuele unos metros, entonces hasta que consigues vencer ese miedo, pues pasas un proceso y te sirve para conocerte mucho a ti mismo y ser consciente de, ostras, estoy entrando, por ejemplo, cuando me pongo nerviosa entro en visión túnel y no veo. Y es como, ostras, espérate, mira, me estoy poniendo nerviosa, estoy entrando en visión túnel, hay que relajar. Y bueno, eso es una parte bastante importante, sí. Porque es muy importante no cecarse. Antes de entrar en cualquier intervención hay que valorar mucho la situación para saber cómo afrontas Al final, bombero es mucho resolución de problemas, ¿no? Pero si no resuelves bien, es un riesgo para ti y un riesgo para los demás y para las víctimas y para todo el mundo. Entonces es muy importante controlar esos nervios, mantener la cabeza despejada y centrarte en lo que tienes que hacer. Y eso tampoco todo el mundo lo gestiona igual. Claro, porque eso también supongo que se entrene, o no lo seguís entrenando. Yo no, No, sé, en con el el día a parque, día... no. No sé, eso no se entrena, ¿no? Eso ya es una cosa de cada uno. Y de las experiencias que hayas tenido, bueno, y la personalidad, ¿no? Hay gente que es más tranquila, hay gente que es más nerviosa y cada uno debería aprender a gestionarlo, sí. Tú estudiaste biología. Sí. ¿Y cómo una bióloga acaba llegando a esto en la vida? Pues ha sido un largo proceso de conocerme a mí misma, porque claro, yo ahora mismo no soy la misma persona que cuando tenía 18 años, o sea, yo con 18 años pues era la ampollona de clase y digamos que lo que se enfocaba en mi vida era pues eso, estudiar biología, al final ciencia, de hecho por eso también conseguí una beca del doctorado, porque era como, de primeras esa era como el camino que estaba marcado para mí, el ser científica o tal. Pero yo luego me fui dando cuenta que yo no era feliz así, o sea, que a mí me gustaba que yo estar sentada en una oficina 8 horas lo llevaba mal, que me gustaba pues un trabajo más dinámico, más estar fuera, que no fuera todos los días lo mismo, que me gustaba el deporte. O sea, yo aunque empecé a hacer karate a los 5 años, realmente no descubrí el deporte hasta cuando acabé la carrera y empecé a andar en bici, que fue cuando me llenó, y luego cuando descubrí la escalada. Entonces, a lo largo de mi vida he ido descubriendo cosas, conociéndome también mejor a mí misma y buscando qué es lo que yo realmente quería en la vida.
que me ha costado encontrarme y decir, quiero esto. Me ha costado mucho, sí. Bueno, estuviste también una temporada trabajando en una torre de vigilancia en Sí, León, en verano, sí. luego estuviste aquí en Interina, luego estuviste en Béjar, sacaste allí la Sí. plaza, luego sacaste la plaza de aquí. Bueno, Sí. has estado en diferentes Sí. trabajos de este sector. Sí. Digamos, ¿qué es lo más complicado? ¿Cómo vas aprendiendo a gestionar situaciones tan diferentes como las que afrontáis en el día a día en este trabajo? Pues muchas veces vas aprendiendo sobre la marcha, porque a pesar de ser un trabajo que implica unos riesgos, que aparte yo creo que ser un buen profesional de bomberos es un arte, o sea, porque es que tienes que saber un montón de cosas de diferentes ámbitos, yo que sé, primeros auxilios, de fuego, de electricidad, de manejar herramientas. Es que es un campo súper abierto y se da una formación mínima. Y es eso, muchas veces vas aprendiendo sobre la marcha. Que es como, o sea, luego lo piensas y dices, bueno, las cosas salen bien porque tienen que salir. Porque realmente formación escasa y la experiencia la vas cogiendo según van siendo las cosas. Y luego también depende de si tienes más salidas o menos. Yo, por ejemplo, llevo una época que estoy teniendo muy pocas. Igual que cuando entré en Zamora, o sea, en Río Negro, de interina, me llamaban Nube Negra porque me tocaba todo a mí, que era... Hay gente especialmente gafe, ¿no? Luego, Sí. Pero claro, yo estaba encantada de la vida, porque cuantas más intervenciones más aprendo y a mí que me vengan, ¿no? Que es para lo que estamos. Pero claro, luego tienes épocas así más paradas y es como... Digo, pues a ver, que me toque algo que necesito aprender. Yo que sé, fuimos el otro día a un curso de incendios de interiores, que fue una auténtica pasada, pero es decir, yo necesito más de esto. O sea, yo con 2 días o 3 que fue, no tengo suficiente y ya no va a haber más, salvo que, bueno, en la Junta organizan cursos, pero te tiene que tocar. Y yo creo que eso es un poco deficitario en general en casi todos los sitios, la formación. La formación, sí, es que es fundamental y no se hace. Sí, porque si no estáis preparados para afrontar determinadas situaciones es muy complicado, es verdad, que lo hagáis en condiciones. Y al final, lo que decías antes, Sí. es un riesgo para vosotros, pero Sí. también para los demás, ¿no? Sí, es eso, nos lo decían en el curso, ¿no? De que tú puedes estar haciendo las cosas mal y te pueden salir bien 60 veces, pero a la 61 te tocó. ¿Por qué? Porque lo estabas haciendo mal. Y la forma de no hacer las cosas mal es formación, es practicar, que mira, eso por ejemplo en Béjar sí que estaba muy bien organizado porque, o sea, desde jefatura se decían las prácticas que teníamos que hacer semanalmente, luego una vez al mes hacíamos una práctica conjunta y estábamos todo el día practicando, pero es algo que organizaban desde jefatura. Y aquí pues no tanto. Bueno, estás en un parque, en el de Río Negro del Sí. Puente, que es un parque de provincia, Sí. donde las salidas básicamente, pues a lo mejor son incendios forestales, accidentes de tráfico, Sí, mayormente, no sé. sí, más accidentes, o sea, lo que más hay, accidentes de tráfico. Bueno, lo que más hay sobre todo es avisos de avispa velutina, aunque luego no sea velutina y sea de la cabro, que es la autóctona, pero eso tenemos un montón. Yo que sé, aperturas de puerta, algún incendio de interior también. A mí casi, o sea, lo que más me ha tocado, aparte de las avispas, accidentes de tráfico. Y luego los forestales, o sea, en teoría nosotros no es nuestra competencia porque para eso están los forestales de la Junta. Pero apoyáis bastante, ¿no? Pero apoyamos, Cuando- sí, porque si están cerca de casas. De hecho, ayer tuvimos que ir hasta Río Nor porque había un incendio forestal que luego nos dieron la vuelta donde estábamos casi llegando, pero sí, o sea, si está cerca de casas tenemos que ir, sí. ¿Qué le dirías a una niña que se plantea una vida como la tuya? Pues que luche por ello y que lo tenga claro, o sea, que da igual lo que le digan, las dudas que le planteen, porque se las van a plantear, o sea, es todo el mundo, ¿no? Al final, siendo mujer, quieras o no, de manera indirecta o aunque lo hagan sin querer, te va a cuestionar y que tiren para adelante. Que tiren para adelante y ya está, porque yo no estoy diciendo que seamos nosotras la repera o que yo sea la mejor del parque, no, o sea, yo lo que digo es que yo puedo ser igual de válida o no válida que cualquiera. Que no hagan caso a los prejuicios, que tiren para adelante y que lo tengan claro y que vayan, que se presenten, que entrenen, que estudien mucho
porque al final mi estrategia era esa, ¿no? Estudiar, estudiar para estar siempre arriba en la teoría y ya colocarme en plaza. Y dejar el factor suerte a la mínima expresión. Sí. Sí. Cuando juegas con la suerte te la juegas. Sí, 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 Nunca sí. mejor dicho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, ¿te has encontrado con muchas trabas? No, o sea, trabas no, o sea, yo cuando en el momento que me decidí lo tuve súper claro, porque, bueno, además tuve un compañero que era bombero que fue el que me animó a opositar, que me dijo, mira, yo cuando me puse a opositar, mi pensamiento fue, ¿puedo morirme sin haberlo intentado? Y me llegó, o sea, esa frase me caló, porque yo siempre he sido de apuntarme a todo, de pues voy, tal, y sin embargo las oposiciones de bombero como que había reculado y era una espinita que tenía clavada y me dijo esa frase y me quedó grabada y yo no puedo morirme sin haberlo intentado y fui con todo, vamos, de hecho estaba trabajando en una farmacéutica en León, cogí excedencia de 1 año y medio y dije tengo este tiempo para sacar la plaza y fui a machete, o sea, mi vida se acabó, me dediqué durante ese 1 año y medio, que bueno, luego al final fueron 2, a estudiar y entrenar solo. O sea, ni salir, ni vida social, ni nada. Estudiar, entrenar, estudiar, entrenar. Claro, acabé hasta la castaña, pero... pero bueno, me salió bien la jugada. Pero lo intentaste y lo conseguiste, ¿no? Sí. Y la cara de satisfacción de cuando te ponen el Buah. contrato, como hemos visto en las imágenes ese día en la Diputación firmando tu plaza. Bueno, ya solo cuando ya vi... O sea, la plaza que más ilusión me hizo, claro, fue la de Salamanca, porque fue mi primera plaza, ¿no? Sí. Y claro, cuando ya ves al final, porque era concurso de oposición, yo en el concurso tenía pocos puntos, entonces aunque estaba la sexta y eran 26 plazas, yo siempre es como, hasta que no lo vean no me lo creo. Y entonces esos meses así de esperar a que resolvieran el concurso y ver si efectivamente estaba entre los 26 o no. Claro, cuando lo vi ya, pues a llorar y felicidad y decir, pues está. Pues, a ver, para mí fueron unos años de un estrés, de autopresión también, increíbles, pero claro, yo empecé tarde, o sea, yo me puse con 38 años, y con 38 años cogí excedencia, me la jugué porque tampoco sabía si luego en la empresa si quisiera volver o tuviese que volver, si me iban a volver a admitir, entonces iba con una presión de, vamos, que... lo pasé mal. Pero bueno. Eso también te habrá ayudado, ¿no? Sí, a valorarlo después. Y a afrontar según qué circunstancias también, Sí. como decíamos antes. Sara, felicidades. Pues muchas gracias. De verdad. Bueno, cuando la vean, tengan claro que vale igual o más que cualquiera de sus compañeros. Así que no la miren mal, ¿eh? Hagan el favor. Gracias. Pues gracias a ti. Y ahora vamos con otros invitados que tenemos también esta tarde preparados. Pez en la Tierra es el único libro que se publicó de Margarita Ferreras. Fue en el año 1932. Ella nació en Alcañices y era una poeta vinculada a la generación del 27. No demasiado conocida, ese único libro que salió a la luz tuvo muy buenas críticas, pero no escribió, o por lo menos escribir, supongo que escribiera más, pero no publicó nada más por diferentes causas y motivos. Llegó la guerra, se le complicó la vida y no se conocen más publicaciones de Margarita Ferreras, pero a esta autora en su pueblo natal, en Alcañices, no quieren olvidarla y por eso han creado una especie de asociación cultural, es el Círculo Literario Margarita Ferreras, un grupo de amigos. Justo antes de la pandemia, en 2019, decidió formalizar un poco esta asociación, esta agrupación y llevar adelante, llevar a cabo actividades para dar a conocer la figura de Margarita. Este año se cumplen 125 años de su nacimiento, porque nació en el año 1900. Yo que soy muy difícil de hacer cuentas, esta es muy fácil, estamos en el 2025, así que sí que hace 125 años que nació y con ese
número redondo, la gente del Círculo Literario Margarita Ferreras ha querido llevar a cabo diferentes actividades. Algunas ya las han hecho, otras quedan pendientes para los próximos meses, y hoy tenemos a dos de las personas que forman parte de este círculo, Juan Francisco Domínguez y Genoveva Fernández, con nosotros. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, Bienvenidos, ¿cómo estáis? Pues bien, estamos bien. ¿Qué tal Sí. lleváis este año de Margarita Ferreras Pues en el mira, círculo? ha sido un año muy intenso, con muchas cosas que teníamos programadas, unas que ya se han hecho y otras que nos quedan por hacer, pero bueno, contentos y bueno, pues haciendo cositas y transmitiendo lo que queríamos de Margarita, y bien, va funcionando. ¿Por qué Margarita Ferreras, siendo una poeta que estaba en el círculo de la generación del 27 en Madrid, que no estaba en la luna, es tan desconocida? Pues, a ver, es muy desconocida, yo creo que porque, quiero pensar incluso, que es porque no nació varón. Si Margarita Ferreras hubiera nacido varón, seguramente estaría catalogada como una de las principales representantes, o como uno de los principales representantes de la generación del 27, a la altura de Lorca, de Rafael Alberti, de Vicente Alessandri. A pesar de que en ese momento literario hubo una floración muy grande de mujeres en literatura en general y en la poesía en particular, Margarita Ferreras tuvo una serie de dificultades, pues su entorno familiar, que al principio fue muy favorable, pero luego se vio completamente abandonada, su enfermedad mental, que no ayudó para nada, ella no colaboraba, parece ser, y los tratamientos que se hacían en aquella época pues no solo eran favorables, sino que eran contradictorios en muchos casos, ¿no? Entonces yo creo que todo eso colaboró para que Margarita Ferreras luego se viera abandonada por todos sus conocidos, todos sus amigos, y terminó, pues bueno, como ya sabemos, en el Sanatorio de San Luis en Palencia. Y luego eso, sumado a la guerra civil, a la posguerra y al olvido de todas estas mujeres poetas, bueno, también los varones fueron olvidados durante algunas décadas, pero ellas más, pues todo eso ha contribuido a que Margarita Ferreras, nosotros la denominamos la gran olvidada de las olvidadas, ¿eh? Dentro de ese grupo de mujeres ha sido la más olvidada de todas, pero bueno, estamos aquí como círculo literario poniendo nuestro grano de arena, claro, para que Margarita sea cada vez más conocida y más valorada, porque su obra es extraordinaria. ¿Cómo era como poetisa Margarita? Pues era una mujer que supo absorber todas las corrientes de su momento. En esos momentos del 27 había una poesía que estaba en contradicción con lo anterior, ellos querrían romper. Es una poeta que domina el lenguaje de una manera especial, y sobre todo la metáfora. En el poemario que conocemos, en las tres partes, lo mismo da que sea la parte amorosa, que la parte de paisajes, que la parte de romances. Utiliza una serie de metáforas preciosas, no utiliza nexos, que es una de las cosas que también estaban de moda en aquel momento, y transmite de una forma muy elegante pues toda esa sensualidad que ella tenía, todo ese erotismo que hasta entonces no se había dado en la poesía, y sobre todo en la poesía femenina, con lo cual fue una adelantada a su tiempo. Y te imaginas en aquellos momentos esa mujer que hablaba con ese erotismo y lo escribía de esa manera, pues claro, tendría que tener gente que no le gustaba para nada. Evidentemente las críticas fueron maravillosas cuando salió su libro, y luego, pues ya, como te ha dicho Juanfran, pasó completamente pues desapercibida, ya se borró toda aquella generación, pero no solo de ella, de otras muchas compañeras, y las han rescatado pues ahora pues gente como Pepa Merlo, que empezó a investigar en la Biblioteca Nacional, y después a través del libro de Fran Garcera. Claro, porque se juntó, justo estaban en una época histórica en la que todo se les puso absolutamente en contra. Claro, porque mira, ellas que fueron pioneras en ese momento, fueron en ese momento de la historia de España, había que cortar con muchas cosas del pasado, y hubo una generación maravillosa. A la par que los hombres empezaron a evolucionar, y sobre todo el salto que fue impresionante fue el de la mujer, no tanto el del hombre bien, pero sobre todo el de la mujer. Y se le
elevó a unas categorías que no habían sido tenidas en cuenta hasta en ese momento. Lo único que pasa es que los avatares luego de la historia hicieron que toda esa generación de mujeres súper preparadas, de mujeres que se equiparaban con los hombres y que además codo con ellos, pues dominaron el panorama literario español, pues quedara en el ostracismo, quedara completamente apartada y no volviéramos a saber de ella hasta hace poco, que es una lástima, porque si no Alcañiz y su pueblo la hubiera reivindicado mucho antes. Exactamente. Mucho antes. Yo digo, se publicó solo un libro, Pez en la Tierra. ¿Hay más escritos de Margarita? De momento no tenemos ningún conocimiento. No sabemos si Fran Garcerá sigue investigando sobre la línea de Margarita Ferreras. Creemos que sí, pero parece ser que tiene otras cosas que le están retrasando esa investigación. Hay otra persona del grupo, otro miembro del grupo del Círculo Literario que también está investigando, pero de momento no sabemos absolutamente nada. Genoveva y yo lo hemos hablado muchas veces, nos negamos a pensar que una mujer que tenía esa cultura y dominaba de esa manera el lenguaje y escribía esa poesía, nos negamos a pensar que desde el año 32 años después, hasta su muerte, no escribiera nada más. Lo que ocurre es que, claro, no sabemos si los escritos se han perdido, están en algún sitio que no salen a la luz por la circunstancia que sea, pero desde luego nos negamos a pensar que esta mujer no escribiera algo más, porque es que llevaba la poesía dentro. Es decir, ella cuando era joven no se perdía ninguna actividad literaria, ninguna reunión literaria en Madrid donde tuviera la oportunidad de recitar, que lo dice Fran Garcerá, lo dice Pepa Merlo. Entonces, una persona que lleva tan dentro la poesía es imposible que dejara de escribir a partir del año 32, pero hasta ahora no tenemos conocimiento de nada más. Esperemos que surja algo más adelante. Claro, los avatares de su vida tampoco facilitan demasiado localizar esos textos en el caso de que estuvieran en algún sitio. Claro, porque ya después de la guerra, que la última referencia que se tiene en ese momento de ella la sitúa en Valencia, un tanto desubicada, sin tener muy claro cuál iba a ser su futuro, y a partir de ahí, pues bueno, pues el Padrón de Madrid la sitúa en distintas casas, pero ya no es en aquellas zonas palaciegas donde ella vivía y con aquel esplendor, sino pues en pensiones o en sitios donde podía acomodarse. Y a partir de ahí lo que más sabemos es que la Junta de Beneficencia de Zamora y Alcañices pues le facilitaron pues su ingreso en el sanatorio de San Luis de Palencia, pero no tenemos constancia de que haya quedado la obra. Como te dice Juanfran, nos negamos a pensar que una mujer que escribía de esa manera y que dominaba el lenguaje y que había estado en contacto con todas las élites, pues dejara. Pero claro, ya sabes que la guerra es mala para todos y encima ella se sentía sola, abandonada, olvidada de sus amigos, y le era muy difícil, pues a lo mejor volver a retomar. De hecho, en lo último que sabemos de ella es que aparecía como escritora, pero sin más. Entonces, no, ahí hay un espacio que no podemos rellenar todavía, que hay gente que está investigando. Tenemos una compañera que se llama Lola Fidalgo, que ha investigado bastante y que sacará el libro de una recopilación de poetas que hacen un homenaje a Margarita, pero todavía no tenemos nada en concreto. Tenemos unos años que están vacíos. Esperamos rellenarlos, pero bueno, en ello estamos. Eso es un vacío que intentan desde el Círculo Literario rellenar, y lo hacen haciendo actos a lo largo de este año. Por ejemplo, han tenido un encuentro literario en febrero, una mesa redonda en marzo, conciertos, ciclos de conferencias también con motivo del mes del libro en el mes de abril, y ahora en verano, en agosto, por ejemplo, Lola Fidalgo va a presentar esa antología que decías, en Alcañices será, ¿no? Hay tres citas claves en Alcañices, contadnos. Pues mira, con motivo de la Semana Cultural, que este año David Carrión, el alcalde, nos ha propuesto que participemos en ella, tenemos el grupo literario Margarita Ferreras, tenemos 3 actos. El primero es el día 4, es la presentación del libro en homenaje a Margarita Ferreras, que lo editó y lo presentará nuestra compañera Lola Fidalgo. Después que acudirán posiblemente poetas de una talla importante de Castilla y León que han participado en el mismo, y serán Alcañices en el auditorio. No, en el auditorio no, posiblemente
En el patio del Centro Cultural. Sí, en el patio del Centro Cultural. Y luego pues tenemos lo siguiente que nos concierne a nosotros, es también una conferencia que dará Elvira Sánchez sobre patrimonio de todo lo patrimonio de Alcañices. Y ya para el colofón de agosto será el día 10 de agosto que tendremos el recital poético que hacemos todos los años en homenaje a Margarita, que este año será el tercer año, y que es un compendio de poesía y música en donde la gente del pueblo y de los alrededores de la comarca pues participan leyendo las poesías de Margarita. Este año tenemos, como es el 125 aniversario, pues hemos hecho pues como unos 5 bloques para que la gente vaya recitando en esos 5 bloques. Pues uno es Infancia y Juventud, de Margarita, el otro es Voz de Mujer en época de hombres, el tercero es Erotismo y Rebeldía, muy típico de Margarita, el cuarto es Silencio, Sombra y Olvido, porque fue lo que pasó, y el quinto es Rescate, Redención y Vigencia, que es en lo que estamos ahora para sacarle a la luz. Con esos cinco apartados configuramos el recital de Alcañices, que es como el colofón del verano, y tenemos además el grupo Peces, que ahí Juan Fran es el que lo coordina, el grupo. Sí, el grupo Peces es un grupo de música familiar, un grupo de cámara. Lo componen el padre, la madre y 3 de los hijos. A veces son cuarteto, a veces son quinteto, depende de cómo efectivamente, de la disponibilidad de alguno de los miembros, ¿no? Y han estado con nosotros desde la primera edición. Sí. Tienen una formación extraordinaria. El padre es director del coro Gaudeamos de Madrid, aparte de otros coros. Dirige la banda de música del Ayuntamiento de Brunete, que es donde viven, etcétera. O sea, uno de sus miembros, Íñigo, por ejemplo, que es el que toca el violonchelo, pues también tiene una formación extraordinaria, se está formando, lógicamente, tanto en la Orquesta Joven de la Comunidad de Madrid como en la Orquesta Joven de España. Quiero decir, tienen una calidad muy buena. El público de Alcañices, aparte de que ellos tienen parte de sus orígenes en Alcañices y van todos los veranos, pues el público de Alcañices está encantado con ellos y nos lo reclama en todos los recitales. Y la verdad es que estamos encantados, ellos también, de colaborar con nosotros y muy bien. Yo quiero aprovechar también, si me permites, agradecer al Ayuntamiento de Alcañices, no solo a la corporación actual, sino a la anterior, con Jesús Lorenzo Mas, que también nos ayudó muchísimo, y en la actual, con David Carrión. Agradecerle muchísimo la colaboración, porque sin su ayuda no hubiéramos podido hacer este tipo de actos, ¿no? Y en especial este año David Carrión, o el ayuntamiento, encabezado por él, ha hecho un esfuerzo grande porque, claro, fíjate tú todas las actividades que hemos hecho. En Semana Santa, el Domingo de Ramos, tuvimos un concierto de música clásica precioso, y claro, todo eso conlleva un esfuerzo por parte del ayuntamiento y desde aquí queremos agradecérselo. Cerráis el año después en octubre en Palencia con una ofrenda floral en el cementerio y en noviembre en Salamanca con un simposio internacional sobre mujeres escritoras. Sí, en Palencia ya llevamos 3 años haciéndolo, solemos hacer una ofrenda floral y luego pues en el espacio del Leclerc, en el Leclerc principalmente, pues tenemos un encuentro poético, principalmente con poetas de Castilla y León. Nos han recibido siempre muy bien en Palencia y estamos encantados y les agradecemos la colaboración. En noviembre se cerrará el ciclo de homenaje a Margarita con el simposio en Salamanca, que nos lo ha llevado a cabo el Arsenio da Costa, que es un miembro importantísimo de nuestro círculo, y lo presentará la profesora María José Bruña, que también está muy interesada en la figura de Margarita. Y hasta ahí tenemos programado. No sé si van saliendo más cosas a lo largo del verano, que solemos participar en actividades por Aliste, pues son puntuales, pero las nuestras hasta noviembre ya están más o menos programadas así. Bueno, pues una autora más que, si quieren, pueden tener el placer de leer y de conocerla. Gracias. De verdad. Muchísimas gracias a vosotros. A vosotros, que tengáis buen final de año. Pues muchas gracias y por darnos esta oportunidad de traer a Margarita. Gracias a vosotros por dejárnosla conocer también, vale, porque también es importante, a Margarita Ferreras. Encantado. Ahora volvemos con el último bloque de este programa. Nos vamos a excavaciones arqueológicas.
El Teso del Viso siempre ha tenido una gran importancia en la comarca donde se ubica, en la tierra del vino. De siempre se sabía que allí había asentamientos que en su lugar ya se habían datado como de la Edad del Hierro, pero falta un estudio y un análisis concienzudo que ayude con una gran excavación arqueológica a determinar que las hipótesis que barajan vecinos y expertos se ratifican en cuanto a su ubicación temporal y al alcance que tuvo la población que allí vivió durante posiblemente algunos siglos. Impulsada por la Asociación Cultural Bamba Cultural y ayudada por vecinos también de distintos pueblos de la comarca, se ha llevado a cabo en las últimas semanas una excavación arqueológica que está empezando lo que puede ser un gran trabajo en el Teso y en toda la zona. Visible desde muchos kilómetros, el Teso del Viso es mucho más que el alto donde se localiza un gran repetidor de televisión. De toda la vida, en Bamba saben que esta loma esconde tesoros con siglos de antigüedad. Ya lo constataron cuando instalaron aquí precisamente esta antena, una obra que requirió, además de una carretera cuya construcción movió no pocos restos de un valor incalculable. También mucho más recientemente cuando se intentó construir un depósito de agua. Son dos de los momentos en que se llevaron a cabo trabajos arqueológicos en la colina. Trabajos que dieron el pie necesario a los vecinos de la zona para luchar por un patrimonio único. Siempre se ha sabido, por lo que nos han contado las gentes del lugar, de la comarca en este caso, que aquí había un yacimiento, por lo menos la ermita estaba primero medieval y luego que había un yacimiento con cerámicas muy antiguas. Ya está referenciado, por ejemplo, en las obras de Virgilio Sevillano, ya aparece, pero no obstante el culmen para saber lo que había es con el año 1981, cuando se realiza la obra del repetidor de televisión, que excavan aquí los profesores Martín Valls y Esparza, que encuentran una serie de cabañas con una datación radiocarbónica en torno al 500 a.C., que ya se sitúa como un yacimiento plenamente vacceo. Después de esto se ha cuidado por las gentes del lugar porque lo han sentido como algo suyo durante mucho tiempo. No obstante, hay una veneración muy grande a la ermita y a la Virgen del Viso y se ha seguido cuidando hasta el año pasado, que la intervención de Mónica volvimos a excavar, volvimos a entrar otra vez en la rueda arqueológica hasta que hemos acabado en el punto de estar aquí menos de medio año después trabajando en esta zona del yacimiento. De muchos años ya sabíamos lo que había aquí debajo. Hemos ido investigando por nuestra cuenta y bueno, ya en los últimos acontecimientos, pues tanto con la intentona de la Diputación de construir un depósito como posteriormente que hemos llamado a los arqueólogos, pues ya nos ha motivado a saber, es una demanda social, saber lo que había aquí realmente, que sabíamos que era un castro vaceo prerromano, pero teníamos la necesidad social de que los expertos, los científicos, nos interpretaran lo que aquí había. Eso y la conservación del sitio también, ambas cosas. Y poco a poco pues estamos construyendo pues, nuestro legado a través de estos datos que van saliendo del subsuelo y que con el tiempo pues esperamos que esto se convierta en un proyecto de toda la comarca y podamos extenderlo a más pueblos porque el Monte del Viso es algo emblemático aquí en la Tierra del Vino. 6 o 7 pueblos de la Tierra del Vino vienen incluso con procesiones antes de la celebración grande, que es el lunes de Pentecostés, que es la Virgen del Viso. Vienen con procesiones, entonces en mi pueblo vienen un lunes determinado, otro lunes viene Moraleja, venían en procesiones. De hecho, esto que vemos aquí abajo se llama la plegaria, porque se decía una plegaria, se oraba ahí, y esto de abajo se llama la salve porque se cantaba la salve, viniendo en esa procesión. O sea, imagínate, este monte es muy emblemático, no solamente para Bamba, madridano, sino para toda la comarca de Tierra del Vino. Hemos estado siempre muy pendientes de lo que ocurría en la Cuesta del Viso, entonces lo que desató un poco fue lo del proyecto del depósito soterrado. Claro, parecía una barbaridad en principio en una zona declarada BIC y además como yacimiento arqueológico, que se hiciera un depósito soterrado. Entonces, en ese momento un poco nos ponemos en contacto, 5 o 6 de la zona, y empezamos a mover un poco el tema para oponernos en principio a eso. Y entonces estamos muy satisfechos que al final lo hemos conseguido, ¿no? Y que esto se supone que podrá ser
con el tiempo, pues eso, bueno, un poco el emblema de toda la comarca de Tierra del Vino. Fueron los integrantes de la Asociación Bamba Cultural y los vecinos de otros pueblos de alrededor los que contactaron con el Centro de Estudios Vacceos Federico Battenberg para pedir asesoramiento y ayuda. El objetivo, iniciar una excavación arqueológica para analizar el subsuelo de este cerro y poner en valor el único yacimiento arqueológico vacceo que en la provincia de Zamora tiene la catalogación de bien de interés cultural. Lo es desde el año 2013. Así fue como desembarcó este grupo de arqueólogos que ha trabajado este verano en colaboración con voluntarios de la comarca. Bajo la dirección siempre de los expertos, porque nos da mucho miedo de que no vayamos a romper algo. Bajo su dirección hemos hecho pues todo lo que se nos ha pedido para agilizar el trabajo en estos poquitos días que era el permiso, lo máximo posible, y poder sacar la máxima información de las piezas que van a estudiar ahora los expertos y que estamos ansiosos de los resultados. Pues la experiencia ha sido pues de las mejores de mi vida, una experiencia increíble, además yo desde niño que siempre he paseado por aquí sabiendo que había un castro celta. Y ahora pues esto es muy emocionante. Y ya por fin pues vamos a poder desentrañar lo que hay debajo de la tierra. Maravilloso, como te he dicho Ángel creo que no lo he dicho, pero te lo digo yo, Ángel se cogió vacaciones expresamente para excavar. Yo estuve de vacaciones antes y me vine un día antes también para llegar el lunes y estar aquí a las 6 de la mañana, porque el lunes ese vinimos a las 6 de la mañana, y empezar a excavar. Sí, ha sido maravilloso. No teníamos experiencia, entonces bueno, pues has aprendido cosas y como ibas encontrando alguna cosita, pues todo muy emocionante, ha sido muy emocionante todo. Y después hemos estado hasta lavando cerámica, porque no solo es eso, hay una cerámica que está, todo lo que se ha sacado hay que lavarlo y hay alguien que tiene que mirar a ver si hace el Tetris y junta piezas y todo eso. O sea, es un mundo maravilloso. Para quien nos gusta eso, pues ha sido una experiencia única, impagable desde luego. Pero vamos con los datos técnicos que explican dónde estamos y qué tenemos aquí debajo. Estamos en el Viso de Bamba, que es un BIC, un bien de interés cultural de la Junta de Castilla y León, catalogado hace muchos años. Es un yacimiento de época vacceo, de la segunda edad del hierro, en torno a la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo, y estamos en Zamora, en Bamba, y pues estamos ante esto que es lo que hemos encontrado estos días. En general el pueblo vacceo, el horizonte vacceo, se generaliza propiamente de la tierra de aquí de Castilla y León. Creo que ahora mismo de memoria están en todas las provincias menos en León. Su epicentro puede estar entre las provincias de Valladolid y Palencia. Eran una etnia, un pueblo prerromano que poblaron esta zona que he dicho antes, entre la zona central de la meseta norte y llegando por su zona sur hasta Segovia, lindando en las zonas con la sierra. Llegan en la zona más occidental u oriental, en este caso, hasta donde está Pintia, en Valladolid, Roa de Duero, etcétera. Se caracterizan pues, bueno, por dos apuntes muy básicos: una cerámica a torno anaranjada, muy fina, muy decorada, de una calidad artística muy grande, y se caracterizan, pues, bueno, pues las fuentes clásicas dicen que por una economía comunal, etcétera. El yacimiento quizás más relevante es Pintia, en Valladolid, pero no solo nos establecemos en torno a estos límites. En Palencia está Intercatia, aquí está Bamba, está el Tormejón en Segovia, repiten un sistema de polis separadas, pero con unas características comunes. Sabemos que consumían vino, consumían cerveza, vivían del ganado vacuno, cultivaban trigo. Tampoco creo que se diferenciaran mucho de lo que nosotros somos ahora. Eran, por decirlo así, los primeros pobladores de esta tierra, y yo, si pensándolo desde un presentismo, no hemos cambiado tanto como ellos. Se caracterizan también por tener unas viviendas generalmente realizadas en adobe, aunque aquí en este caso tenemos otro ejemplo de arquitectura rupestre junto al Tormejón en Segovia. Básicamente esos son los puntos más importantes de lo que podríamos hablar de la cultura vaccea. La verdad es que el sitio es impresionante, porque uno se pone aquí y puede ver toda la comarca del vino desde todos los lados. Nosotros que venimos de Valladolid, lo hablaba con los compañeros, una vez que uno pasa Toro por la autovía ya divisa el Viso como un punto geográfico que nadie puede obviar. El sitio es excepcional, tiene una visibilidad y una zona, por ejemplo, en razones defensivas o en razones de control del territorio, que es muy, muy importante. Bueno, solo hay que ponerse aquí, que es la zona donde menos se ve, que tenemos los almendros, etcétera, y divisamos toda la comarca. Bueno, creo que es Sanzoles, que está allí, Bamba, que está aquí abajo, Madridanos,
es un sitio impresionante. Normalmente en sitios arqueológicos y yacimientos arqueológicos hay una tendencia a situarse en lugares altos hasta que logran amurallarse por razones defensivas, porque cuando empiezan a haber cambios sociales vinculados sobre todo al excedente de alimento, se hace mucho más necesario el sistema defensivo. Por eso la mayoría de yacimientos están en lugares altos. No tiene por qué, porque por ejemplo tenemos el caso de Pintia o de Intercatia, que son yacimientos bacceos que están en el llano, pero bueno, normalmente se tiende siempre, no solo en los yacimientos bacceos, a estar en lugares elevados por seguridad defensiva. Por eso creemos los arqueólogos. El yacimiento tiene una superficie de más de 29 hectáreas y las catas y excavaciones que se han hecho en el enclave afectan a zonas muy pequeñas. Este verano decidieron empezar por este punto. La gente de Bamba contactó con Carlos Sanmínguez, que es el director del Centro de Estudios Bacceos Federico Battenberg, hablándonos de lo que había ocurrido con el depósito de agua que se instaló, etc. Entonces nosotros hemos venido varias veces a lo largo de este año en contacto con ellos para ver qué había aquí, qué podíamos abordarlo, etc. Lo primero que nos llamó la atención son estos 2 silos que tenemos aquí, que serían para recoger el alimento, en tinajas encastradas, etcétera, que estaban vistos. Esto no ha hecho falta excavarlo, es decir, esto estaba pues como el resto del yacimiento se podía ver. Normalmente los silos suelen estar unidos a unidades habitacionales o unidades de almacenamiento del alimento, etcétera. Entonces era muy sencillo poder elegir esta parcela o este lugar porque sabíamos que podía salir algo. La sorpresa es con todo lo que nos hemos encontrado después con el trabajo. Ha sido más fácil de lo que pensábamos porque hemos contado hasta algún día con hasta 21 voluntarios de la zona que nos han facilitado bastante el trabajo porque de otra manera no lo podíamos haber llevado a cabo de ninguna forma, pero en principio lo que nos planteamos fue ir abriendo el sondeo hacia arriba y hacia los laterales para ver qué nos encontrábamos. En primer lugar, encontramos una primera zona que está ahí arriba, según avanzamos hacia lo que es el perfil de arqueológico, que se puede ver en la roca. Esa zona ahora la veis vacía, pero antes tenía un primer nivel que se ha retirado y documentado con una caída de adobes de la pared. Ahora se ve libre, entonces vemos como la estructura va cerrando, aprovechando esa arquitectura rupestre de la que hemos hablado antes, que también encontramos en el Tormejón en Segovia. Lo que sí que hemos encontrado es que dentro de estos silos, aquí, al principio cuando empezamos a excavar, y también lo vimos en la intervención de Mónica, pegadas a las paredes o pegadas a los silos encontramos unas zanjas más o menos anchas que no sabíamos muy bien a qué se debía utilizar, que el último día de excavación nos han solucionado el problema, que como ahora veréis en la otra esquina, que nos lo han solucionado perfectamente. Entonces tenemos ese primer nivel de una caída de adobes de la pared y que va continuando. Allí pegado también hemos encontrado una zona de telar o de pondus en la que aparecían varias pesas de telar recogidas en la zanja también hemos recogido fusayolas, que son las piezas para el uso para hilar el hilo, y los pondus son el contrapeso del uso de hilar, que estaban recogidos allí. Lo primero que nos llamó la atención es que en este primer nivel del que hemos hablado antes era un nivel muy ceniciento, muy grisáceo, que hacía prever que había algún tipo de hogar o que iba a haber algún tipo de nivel relacionado con el fuego, que encontramos el último día allá arriba, que es un hogar circular muy bien estructurado, que estaba pegado hacia la pared. De igual manera, avanzando hacia allí, que hay varios agujeros de poste allá arriba que se pueden ver, en esa esquina hemos encontrado en la zanja incrustados, puestos por los propios bacceos, adobes para la cimentación. Entonces, esa duda que teníamos el primer día acerca de lo que podía ser esto, nos ha venido a solucionar el último día como posibles zanjas de cimentación, que diremos si sí o si no cuando tengamos toda la información posible. Hemos encontrado material puramente bacceo, aunque la época sea un poco anterior, quizás debemos empezar a hablar de una época baccea inicial o un protobacceo. Son materiales de cerámica a mano e incluso ya mezclados con algún material de cerámica esa anaranjada que hemos hablado a torno. Hemos encontrado fusayolas, hemos encontrado pesas del contrapeso del hilo, hemos encontrado una pieza muy especial también, que es una parte de un lobo cenital, los pies en este caso, que es propiamente bacceo. Todo el material que hemos encontrado no nos deja dudas de dónde estamos. Entonces, principalmente lo que hemos encontrado es material cerámico y material del trabajo de telar. El trabajo del arqueólogo es así, hay piezas que son muy grandes y que son muy llamativas y otras piezas que son muy pequeñas, desde bordes hasta partes inconexas, que luego tenemos que trabajar en el laboratorio para ver si, por decirlo así, si pegan o si hacen una pieza más grande, si la remontan en este caso.
La cerámica es el material más indestructible casi de la historia, entonces es lo que solemos encontrar en los yacimientos. Aunque esté hecho añicos, se pueden volver a levantar cerámicas enteras. Si son partes reconocibles de las cerámicas, bordes, fondos u otras partes, se puede reconstruir la pieza entera con su capacidad, su diámetro, etc. Además, en estas épocas suelen ser piezas muy estereotipadas, o sea, son casi siempre el mismo tipo de pieza, o tinajas grandes, jarras de pico, etc. La hipótesis con la que trabaja el grupo es confirmar que este enclave acogió un importante núcleo poblacional y que evolucionó a estructuras más modernas. Queríamos confirmar, a través de lo que habíamos visto, que existían esas estructuras que llamábamos habitacionales, si podíamos extenderlas a más partes del yacimiento e incluso saber, en una época en la que estamos hablando de un cambio de la aldea a la ciudad, a ya unas calles estructuradas. Sí que empezamos a ver, por ejemplo, de esos cambios circulares, que ya empieza a haber unas zanjas rectas que nos pueden hablar de otro tipo de urbanismo. Es decir, por decirlo la broma, son los chales adosados, empiezan a estar los chales adosados de la época. Pero sí que estamos empezando a constatar eso y nos queda mucho trabajo por delante, pero si uno empieza con buen pie, mejor que con malo. Es muy simplificado esto, pero sí, se supone que cuando el urbanismo que viene de mano de los fenicios a la península ibérica se establece de manera ya ordenada, estamos hablando de ciudades con sus ejes centrales, sus calles, y estamos hablando de manzanas, lo que se conoce a damero, salvando las distancias. Lo que había antes durante el Hierro I o en el Soto de Medinilla son, por ejemplo, estructuras circulares. Es verdad que ya tenemos que superar muchas de estas cosas, porque en una época en la que ya empieza a haber cerámica torno anaranjada y tenemos dataciones del siglo V a.C., podemos hablar entonces de un cambio, o estamos intentando constatar ese cambio de lo que era una aldea antigua, o lo que tenemos en mente muchos de nosotros, la aldea antigua, por ejemplo la de Asterix y Obelix, que es muy visual, con esas casas circulares, a un principio de una arquitectura urbana más moderna o más parecida a lo que podríamos tener nosotros ahora. Datar las fechas de ese asentamiento será harina de otro costal. Tradicionalmente se ha identificado este lugar con la ciudad vaccea de Arbukala, ciudad tomada al asalto por Aníbal Barca en el año 2200 a.C., una creencia a la que se agarran los vecinos, pero que de momento no ha podido ser constatada con datos científicos. Se inicia contacto con algunos arqueólogos y en este caso con el centro de Pintia, que es el director del proyecto, es precisamente Carlos Sainz, que es un poco el director además del centro vaceo de Pintia, ¿no? Y es el que comanda todo esto, y después bueno, han venido otros 3 arqueólogos más, y en este caso también gente de la Universidad de Sevilla, para controlar y mirar a ver si debajo, como pensamos, hay muchas más estructuras, porque lo hemos comentado antes, mi ilusión sería que estuviera aquí la Arbukala vacea que se enfrenta a Aníbal en el 220 a.C. Claro, parece que podía ser una zona donde hay muchísimas estructuras y hubo un volado muy importante, porque si excavaron, cuando se hizo la barbaridad que se hizo con el remisor de televisión y aparecieron restos de esa época, de la Edad de Hierro, y se hace una cata para el depósito y aparecen restos también, estructuras de cabañas, y se hace aquí una excavación y aparecen restos, parece que no es difícil pensar que toda la cuesta esté llena de construcciones, ¿no? Entonces, claro, si en una ciudad tan importante de esa época, la más importante parece ser al sur del Duero, que fuera Arbukala. Con lo que yo he visto hasta ahora, diría que no. Podría ser que los vecinos se me echaran encima cuando dijera esto. Es un tema de discusión muy candente durante el trabajo de la excavación. Pero a día de hoy, visto lo visto y las dataciones que hay, no podría hablar de Arbukala, pero me quedan más del 90% del yacimiento por excavar. Entonces, decir ahora mismo si podemos cambiar las épocas de lo que están hablando las fuentes clásicas con lo que encontramos, pues sería tirarnos a la piscina. Pero yo, si me tiro, te diría que no. Esa esperanza tenemos todavía, pero bueno, si no es Arbukala sería igual, sería lo que dicen los arqueólogos, sería un poco la transición del establecimiento de la ciudad, que empieza a nacer en un castro y se va después al valle, cuando ya la ciudad tiene
pues un urbanismo determinado y muchísima más población, como ocurre en Pintia. En Arbukala se habla que en el 220 a.C. Aníbal acude aquí a conquistar la zona con los elefantes, que son muy visuales, y destruye la ciudad. Arbukala se ha situado aquí, se ha situado en Toro, se sitúa en otras zonas de la comarca. Quizás este, por ser el punto más emblemático y más, como hemos hablado antes, con más visualidad en cuanto a la zona, se había pensado siempre que sería Arbukala. A día de hoy no podría decirte si sí o si no. Si fuera Arbukala, eso significaría que aquí hubo pobladores entre el 500 a.C., como han confirmado las dataciones de carbono, hasta ese 220 a.C., cuando Aníbal destruyó ese mítico emplazamiento. Pero independientemente de que las fechas se encajen con lo que siempre se ha pensado, en la zona tienen muy claro que el trabajo de este verano no puede ser flor de un día. Las siguientes zonas donde excavar no se harían ya a ciegas. Este grupo de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla ha estado también estos meses completando una labor fundamental con el georradar, un análisis que podrá sentar las bases de la continuidad de un proyecto que en la zona quieren que tenga futuro. Que van a pasar un georradar, que básicamente es pasar una máquina a lo largo de la superficie del suelo, que hemos desbrozado y que los vecinos del pueblo nos han ayudado a recoger las piedras durante este tiempo, y mediante la máquina manda una onda que vuelve a recibir, mediante la diferente densidad de los materiales, podemos ver una imagen o mapas de calor o ondas que nos manda, en el que podemos empezar a atisbar lo que ya hay debajo del suelo. Es como el chivato que te va a contar dónde tienes que excavar en los próximos años. Estamos muy esperanzados porque en los resultados de esta mañana, que solo hemos hecho una mínima parte de lo que se va a hacer, ya empiezan a dar cosas que nos parecen ilusionantes, a esperas de terminar todo el trabajo y de sentarnos en el laboratorio a verlo, pero es la clave que nos va a dar dónde seguir excavando, lo que vamos a ver y lo que vamos a encontrar. Es decir, a nosotros nos ayuda a no venir a ciegas al yacimiento. En la cata tan pequeña que se ha podido hacer en estos 5 días, haber dado con la ciudad pues ya es algo muy emocionante. Dar con la ciudad sin haber pasado el georradar previamente ya es algo muy positivo. Y como decía el arqueólogo jefe Aitor, pues esto ya de por sí, lo que se ha encontrado, ya demuestra una gran habitabilidad, una gran concentración de gente en el siglo V a.C., en la Edad del Hierro, y es uno de los yacimientos más importantes de la provincia de Zamora, que esperemos que su estudio siga en los próximos años y décadas, porque esto va para largo por la extensión del yacimiento. Prácticamente el ováceo, digamos, según los expertos, está virgen, pero en las proximidades hay una necrópolis visigoda, allá abajo, al inicio de la carretera, que ya cuando se hizo la trinchera de la carretera salieron varios sarcófagos, y más, estamos hablando de hace más de 45 años, y ya más hacia arriba, en torno a la ermita medieval del Viso, que está en la cima, los arranques y la cúpula caída. En torno a la ermita está el cementerio medieval, y la trinchera de la carretera, según iban construyendo, pues también tocó muchas de esas tumbas. Eso pues también, bueno, la ermita del Viso une pues a todo lo que es la comarca del vino, es muy conocida aquí y muy popular, pero vamos que las tumbas y el cementerio medieval está aquí arriba también, al lado del Castro Baceo. Presencia humana, sí, y si te vas más antes de esa época, desde el calcolítico, neolítico y paleolítico, en todo el entorno de estos valles, de una zona agrícola muy rica y muy potente en la antigüedad. O sea, ha sido siempre poblada, y su cúspide, digamos, que sería en torno al siglo V a.C., cuando la etnia vacea se asienta en estas laderas del Monte del Viso. Esto supondría a lo mejor llevar a cabo otro tipo de excavaciones en toda la comarca, porque tenemos una comarca muy rica precisamente en yacimientos arqueológicos. A 3 kilómetros de aquí, 4 kilómetros como mucho en línea recta, está el yacimiento del Redondil de Sanzoles. Las Pozas de Casaseca también son yacimientos del Neolítico. Entonces, una zona que estuvo muy poblada. Todo el valle del Talanda, que baja hacia el Duero, también tiene muchos yacimientos. Entonces, es que es verdad que los arqueólogos siempre dicen que los restos que están enterrados están bien guardados porque los puedes sacar en cualquier momento, pero es que ahora el ámbito rural, el mundo rural se está muriendo. En esta zona nuestra se está muriendo, entonces es el momento de intentar poner en valor todo lo que tenemos, incluso por debajo de la superficie, ¿no? Porque claro, el turismo cultural es muy importante, entonces yo creo que no podemos esperar mucho más. Ahora hay que intentar poner todo en valor. Y claro, la arqueología y los yacimientos arqueológicos también son
un valor de la zona, por supuesto. Sí, claro, sí. Nosotros queremos seguir, nos hemos sentido muy valorados por la gente del pueblo, en primer lugar, que han sido lo que nos han llamado. Nos gustaría desde nuestra más humilde posición hacer un llamamiento a toda la comarca y a la gente que siente esto como suyo, que pueda seguir colaborando, a las instituciones, incluso a las empresas. Nuestra idea para seguir trabajando aquí era hacer una especie de crowdfunding con la Fundación Hispania Nostra, que es una ONG en que las empresas tienen beneficios fiscales por ayudar al patrimonio. Entonces, hablando claro, quien quiera, invitado está a poner una mano más, porque no es solo abrir esto e irnos a Valladolid, o cada uno se va a su tierra, o Raúl, que es de Segovia, no, es venir cada año, que la gente del pueblo sienta esto como algo suyo, que se promocione, que se ayude al medio rural, que tan necesitado está igual de otros ingresos o de otras ideas para poder devolverle la vida. Entonces, si nosotros podemos aportar el granito de arena viniendo, terminando el proyecto el tiempo que haga falta, pues estaremos encantados y es nuestra idea principal. Un granito de arena que los vecinos de la zona están más que dispuestos a seguir aportando para que la emoción que han vivido como ayudantes de arqueólogos este verano no se desinfle. Pues así de interesante es el trabajo que se está desarrollando, que se ha desarrollado en las últimas semanas en el Alto del Viso y que ahora se está desarrollando analizando todas esas piezas que han encontrado por allí. Esperemos que tenga futuro también este trabajo arqueológico en esta zona. Nosotros ya terminamos aquí, nos vamos mañana a las 4 y 5 en punto. Les espero. Tengan buena tarde.